Buenos días. Hoy David no puede dar la clase porque tenía otro compromiso, por lo tanto seré yo el que hará tanto la parte teórica como el caso de estudio. Hoy vamos a hablar de los modelos gráficos probabilísticos y cubriremos los casos, los conceptos clave. Después de explicar también los dos tipos mayoritarios que hay, nos enfocaremos sobre todo en el caso que viene representado por grafos dirigidos cíclicos, que serían las redes bayesianas. Hablaremos de cómo en esta estructura viene representada la independencia condicionada y el concepto de separación. Después, cómo podemos hacer inferencias sobre estos modelos, cómo vamos a generar más muestras a partir del mismo modelo y, por último, hablaremos de los diagramas de influencia, que sería como una abstracción de este tipo de modelos. Y bueno, la bibliografía para la clase pues viene del Bishop y del Goodfellow, del capítulo 8 y del 16. Y bueno, el laboratorio eso se encargará David, será cómo estructurar y manejar este tipo de modelos. Y después hablaré yo de un caso de estudio que hicimos aquí en el ICEMAD, en el que creamos una red bayesiana para tratar los riesgos cardiovasculares. Bueno, empezamos con hacer una pequeña introducción de este tipo de modelos, de los modelos gráficos probabilísticos. Son muy útiles porque es una manera gráfica y simple de visualizar quizá un modelo probabilístico bastante complejo. Nos permite diseñar a partir de ellos nuevos modelos de una manera relativamente simple. Nos da además su estructura de por sí implícitamente determinadas propiedades sobre las distintas variables. También quizá digamos operaciones que sean muy complejas se simplifican en el sentido de que podemos aprovechar la estructura de estos modelos, así como toda la información que almacena. Son interpretables y bueno, pues sirven para clasificar, para generar más muestras e incluso también para regresión. Y bueno, pues estos también aparecerán de nuevo cuando hablemos de las redes profundas de creencia en Deep Learning. En principio, digamos que hay dos tipos es decir, que podríamos dividir los modelos gráficos probabilísticos en dos clases grandes. Una es aquellos que vienen representados por grafos dirigidos a cíclicos, que serían las redes bayesianas, en el caso de este caso. Su fórmula, es decir, la fórmula, perdónenme, la distribución conjunta de todas las variables que vienen representadas, que sería cada nodo, viene dada por esta fórmula, que consiste en la variable condicionada a todos los nodos, es decir, variables que son sus antepasados. Mientras, hablaremos más sobre esto, por eso voy rápido ahora. Mientras que hay otro tipo de modelos que son los que vienen representados por grafos no dirigidos. Estos se llaman los campos markovianos y su fórmula viene representada por el producto de las funciones de distribución conjunta de aquellas, digamos, subconjuntos de nodos que están completamente conectados. Entonces, aquí hay un subconjunto que está completamente conectado, sería A y D, por lo tanto tendríamos una distribución conjunta. A también está conectado con B, totalmente conectado, entonces tendríamos otra. Si, por ejemplo, si D estuviera conectado a B, tendríamos que considerar las tres variables. Y aquí tendríamos una constante de normalización. No entraré mucho, era para que supierais que existe también este tipo de modelos. Y bueno, pues como decía, nos centraremos en este caso, en el caso dirigido cíclico, que son las redes bayesianas, que también es el modelo que utilizamos para el caso de estudio más adelante, que también explicaré yo.
Bueno, lo primero, estos tipos de modelos, como he comentado antes, son es un caso concreto de lo que se llaman los grafos de influencia. Estos grafos de influencia están formados por, si hay una pequeña introducción que es bastante recomendable pues, para aquellos que estén interesados en Wikipedia. Y esto consiste en que cada nodo que forma la red representa una variable aleatoria. Los grafos de influencia tienen otros tipos de nodos que pueden representar utilidades, pueden representar decisiones. Pues entonces, en el caso en el que todos esos nodos son variables aleatorias, tendremos una red bayesiana. Como comentaba antes, la fórmula, es decir, es un poco lo que también comentaba, que ya la representación nos ayuda a obtener la fórmula de la probabilidad conjunta de una manera relativamente sencilla. Estos diagramas nos sirven para codificar, estos modelos nos sirven para codificar, digamos, el lenguaje, un lenguaje que muestra incertidumbre. En este caso es cierto que el inglés es bastante más rico para representar la incertidumbre que el castellano. Y bueno, esto es un caso de enfermedades pulmonares, pues digamos que una condición respiratoria, la disnea, se puede deber a la tuberculosis, al cáncer de pulmón o a la bronquitis, a ninguna de ellas o a varias. Una visita reciente a Asia incrementan la posibilidad de que tengas tuberculosis, mientras que el fumar es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón y la bronquitis. Los resultados de una radiografía de rayos X puede quizá no discrimine entre cáncer y tuberculosis, y tampoco lo hace la presencia o la ausencia de diarrea. Perdonad, pero traducir contemporáneo a veces se complica. Bueno, lo que hablaba, es decir, en este enunciado hay distintas partículas que indican la incertidumbre que tenemos, como factor de riesgo, puede no discriminar, incrementa las posibilidades. Y también tendríamos distintas variables. El verde, por ejemplo, identifica las distintas enfermedades. Después, el rojo es la incertidumbre, como me he dicho. Azul serían como hábitos. Y bueno, perdóname. Y ese enunciado lo podremos representar con este diagrama. E igual podríamos, con la fórmula de antes, de una manera relativamente rápida, obtener su función de distribución, de la que podríamos tener después distintas probabilidades. Bueno, y esto pues he dicho un caso, pero se puede aplicar por muchos más casos. De hecho, hago un pequeño adelanto, este será el modelo del que hablemos después, que es el estudio que hemos hecho para enfermedades cardiovasculares. Y bueno, hablemos efectivamente de cómo, metamos un poco más en cómo calculamos pues, la función de distribución. Es decir, por ejemplo, cuando no hay ninguna arista entre los dos nodos, tendríamos, porque son independientes, en este caso pues tendríamos la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B dado A, y si cambiamos de dirección la flecha, pues tendríamos la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Lo que es también bastante interesante es que podemos pasar de esta representación a esta, ¿vale? Utilizando la fórmula de Bayes. Sería sustituir por este factor y nos vendría esta de aquí. Y bueno, pues igual que para dos nodos, pues lo podemos hacer para tres nodos, lo mismo, serían independientes. Aquí tendríamos que estas dos primeras vendrían dadas por esto y por el producto de la otra sin ninguna dependencia. Sí, ¿alguien está hablando? Bueno, si quiere intervenir, adelante. Yo, cuando entienda lo que dice.
Y bueno, pues siguiendo la misma regla podemos obtener pues, la distribución de probabilidad, y lo interesante es que, por ejemplo, esta estructura, ¿vale? Ya nos está diciendo que hay un caso de independencia condicional entre A y B dado B. Y esto es una cosa bastante interesante, que la misma estructura nos puede, del diagrama que representa el modelo, nos va a decir propiedades sobre las variables. Bueno, pues ponemos otro ejemplito. Se podría conseguir la probabilidad y bueno, aparte de tener información, digamos, oculta, entre comillas, en la estructura, es decir, la estructura en sí ya no está representando toda esta fórmula explícita de la distribución. También en cada nodo tendríamos las distribuciones de probabilidad condicionada. Esto que parece, es que es verdad que esto es un caso pequeño y quizá no parezca tan relevante, esto desde el punto de vista computacional resulta bastante más importante cuando hay cada vez más dependencia y más variables. ¿Por qué? Porque eres capaz de, digamos, dividir una tabla con muchas combinaciones en pequeñas tablas, y para guardarla en memoria en el ordenador esto lo hace más amigable. Y bueno, también es verdad que desde el punto de vista computacional, para calcular la probabilidad de distribución, el tener una estructura, es decir, jugar con una estructura gráfica, también te va a hacer que calcular estas probabilidades sea bastante más sencillo. Entonces también este tipo de modelos, desde el punto de vista computacional, tienen sus ventajas. Ya no solo, digamos, tanto desde el punto de vista... perdón. ¿Por qué se multiplican esas cosas? Por ejemplo, ¿por qué se multiplica la probabilidad de B dado A con la probabilidad de C dado A? En principio, siguiendo la... Vamos, sí, el modelo representa una determinada fórmula, una determinada relación, y es por ello. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Así que, dices que por qué esa fórmula representa... ¿De dónde nace la fórmula general? Sí. Bueno, o sea, la conjunta factoriza una vez condicionas con los padres de cada nodo. En este punto, en el momento en el que condicionas en los nodos padres de cada una de las variables que tienes más abajo, la conjunta se te factoriza completamente. Es la asunción de Markov en este caso. Entonces, por ejemplo, las probabilidades de B y de C dado A ¿son independientes? Sí. Sí, en este caso sí. O sea, es lo que te induce, por ejemplo, cuando tienes una cadena, como la que mostraba antes, o la que está ahí abajo, la de A, C, B, si condicionas en C, A y B son independientes, porque rompes de alguna forma la asociación entre esas dos variables. Sí, Sí, después, bueno, digamos que con esos esquemitas también vamos a ver cómo efectivamente un modelo puede sacar la independencia. También tengo una pregunta. Sí. En esa tabla, cuando se rellena A, que es 0,2, sería que yo sé, ¿esa es su probabilidad? 0,2. Sí, la probabilidad de que A sea... Si digamos que estamos partiendo de dos... Cada variable es binaria. Entonces, de que A sea igual a A, o A complementario sería 0,8. Pero yo empiezo con ese dato. A 0,2. o sea, eso es un prior en este caso. Sí. Las que te quedan independientes, por ejemplo, en este caso A, que no tiene padre, se convierte en tu prior inicial. Entonces tú partes de la presuposición de que la distribución de A es 0,8 y 0,2 para las dos posibilidades. Y bueno, también podrías calcularla a partir de los datos. Si Sí, o sea, claro, sí, lo claro. podrías tener con los datos. Tiene la forma de un prior, esencialmente. No sé si está la pregunta respondida. No entiendo muy bien porque cómo se llega a una tabla donde B es 0,8 con A y C es 0,2 con A. ¿Estos son datos que teníamos o tenías? Esto, bueno, en principio sería digamos que esto representa la distribución de probabilidad, ¿vale? De este caso, un caso de uso para enseñarlo, ¿no? Era más bien para explicar eso de que nos permite, en vez de tener una tabla más grande con todas las combinaciones, las podríamos tener para, digamos, condicionado podríamos tener cada distribución de probabilidad, pero sí, vamos, esto es lo que como ha hecho Simón, o con una prior, o cuando tengamos datos, como veremos en el caso de uso,
pues estas tablas de probabilidades digamos, se calcularán a partir de los datos y de la estructura. Vale. Además no tiene que ver, o sea, esa tabla segunda no tiene nada que ver con el hecho de que A sea 0,2 en el nodo original, que a lo mejor da lugar a confusión. Vale. De que O sea, si me encajando claro. todos los números, no. Claro, Vale. claro. No, dado que A es A o es A barra, Eso es. B es B o B barra con probabilidad 0,802 en este caso. Vale, Eh, vale. No tiene nada que ver con sí, el valor anterior, sí, perdona, sí, sí, que eso puede dar sí. lugar a confusión. Sí. Por eso, por ejemplo, la de C no suma 1, que a lo mejor ahí se ve un poco más claro. Claro. No está hablando de eso, sino de la Claro, probabilidad. sí, yo viendo todos los números no veía cómo tenían un enlace entre uno y otro, pero bueno. Gracias. Bueno, y aparte de representar entre, digamos, si se pueden utilizar este tipo de modelos para distintos tipos de representaciones, en el sentido quizá para representar la dependencia entre las determinadas variables y un parámetro en un modelo, y tras que podemos hacer inferencias, pero además se puede enriquecer esto con una variable de la que queramos predecir. Es decir, esto serían por ejemplo las variables, esto sería el parámetro de un modelo y esto sería una variable que podemos predecir como sería clasificación o una regresión. Esto, siguiendo un poco lo que hablamos en la otra ocasión sobre cannabinoides, se puede también enriquecer a partir de utilidades para tomar decisiones, siempre añadiendo, digamos, diferentes tipos de nodos. Esto es un poco lo que hablaba antes. Es decir, estos nodos que ya no son redondos es un nodo de utilidad, es decir, representa una cosa diferente, y este nodo es un nodo de decisión. Es decir, profundizaremos un poquito más después, pero digamos que, bueno, que en las redes bayesianas tendríamos solo nodos redondos que son de incertidumbre o aleatoriedad. Y bueno, pues podemos hacer esto, es decir, lo podemos hacer tanto complejo como queramos, podemos hacer modelos jerárquicos, etc. Tenemos la independencia, bueno, como decía antes, a partir de un modelo también podemos estudiar propiedades de las variables, como es la independencia condicional, y esto lo haremos a partir de separación. Una pequeña introducción, ¿no? A y B son condicionales, independientemente condicionales dado C, si la probabilidad dado B y C igual a la probabilidad de A dado C, o esto sería equivalente que la probabilidad conjunta de A y B dado C sea igual al producto de probabilidades de A dado C y B dado C. Y bueno, viene representado por este símbolo. Y digamos, para tener... Sí, ahora empezamos a introducir estas estructuras que nos permitirán calcularlo en una red bayesiana de una manera más rápida. Si tendríamos como tres diferentes estructuras, que sería la tail-to-tail, que sería cuando de un nodo sus conjuntos C salen dos grafos dirigiéndose a A o a B, que condicionaríamos en C, y en este caso tendríamos que A es independiente a B dado C. También podríamos tener esta segunda estructura, que sería que va de A a C y de C a B, también tendríamos lo mismo, y tendríamos una última estructura que es head to head, que tanto A y B tienen una arista dirigiéndose a C. En este caso serían independientes A y B, por esto es dado el conjunto vacío. Es decir, quizá os preguntéis por qué he puesto esta última cosa, es para, digamos, un poco para ya familiarizar un poco con la notación que viene después para explicar la de separación, ¿de acuerdo? De hecho, cuando hablamos de separación, no consideramos en sí nodos, consideramos subconjuntos de nodos. Estos pues pueden venir por un nodo, por varios nodos o incluso por ningún nodo, que sería el conjunto vacío. Y entonces, para ver que A y B son condiciones independientemente condicionales dado C,
tenemos que considerar todas las trayectorias. Es decir, muchas veces encontraréis paths, ¿no? Que sean como caminos, pero yo digamos, para no entrar en confusión y no reutilizar mucho la notación, voy a decir trayectoria en principio, porque entiendo que sería digamos, un conjunto de aristas no dirigidas, ¿vale? No tienes que seguir las flechas, sino que tienen que estar unidas. Sería un camino no dirigido. Y diríamos que una trayectoria viene bloqueada si incluye un nodo tal cual que el camino E venga en el camino que estamos considerando. Aquí sería, perdóname, aquí sería trayectoria igualmente. Tiene sería esta estructura, o tiene esta otra estructura a partir en el nodo que estamos considerando. Es decir, esto lo estoy diciendo ahora, pero creo que se va a ver más claro con los ejemplos. O si viene bloqueado si en el camino que estamos considerando hay una estructura de esta última manera y no está en C, en el subconjunto que condiciona, ni tampoco el nodo que estamos considerando, ni tampoco sus descendientes. Y si todas estas trayectorias entre A y B vienen bloqueadas, entonces A y B están separados y por tanto son condicionalmente independientes. Vale, con un ejemplito quizá más fácil. Imaginad que tenemos esta estructura, ¿de acuerdo? Y queremos ver si el conjunto A que viene representado por el nodo A y el conjunto B que viene representado por el nodo B son condicionalmente independientes, dado C, que en este caso vendría por el nodo C. Entonces, la única trayectoria desde A a B no sería la que viene A, E, F, B. Y entonces diríamos, ¿está bloqueado por F esta trayectoria? Es decir, en F habría una estructura tail to tail, pero no está en el conjunto C. Entonces F no bloquea la trayectoria y vendría en cambio bloqueado por B. Pues tendríamos este último caso, que sería, no sé si desde casa se ve, tendríamos, que son las estructuras que había representado antes. Tendría el head to head, pero es un descendiente del nodo E, por lo tanto tampoco bloquea. Y la trayectoria no viene bloqueada, por lo tanto no está separado y no se da la propiedad. En cambio, si ese conjunto C es F, viene bloqueado tanto por F, dado que es una estructura tail to tail, pero ahora sí está, perdonadme, dash block, eso es. Y F está con su conjunto C, y ahora E también lo bloquea porque sigue teniendo por la misma estructura de antes, pero ya C no es ningún descendiente, porque estamos hablando de F. Y tendríamos dependencia, serían condicionalmente independientes. Y bueno, a partir de estos modelos, como... Un momento, voy a beber agua. A partir de estos modelos, ¿cómo podríamos hacer inferencias? Bueno, lo primero es que estos modelos no son muy útiles para estudiar determinados problemas porque una vez inicializados podemos aportar una evidencia, la podemos propagar por toda la red y esto nos puede ayudar a hacer determinadas planificaciones en la realidad o hacer descubrimientos que sean importantes. Y volviendo al ejemplo de antes, la misma estructura nos puede ayudar a calcular distintas probabilidades.
Por ejemplo, imaginaros que queremos calcular esta probabilidad. Esto por la fórmula de la independencia condicional vendría dado por esto. El numerador se podría desmarginalizar y obtendríamos la conjunta, y ya a partir de, utilizando esta fórmula, ya podríamos, utilizando las tablas de probabilidad, calcular el numerador y de una manera similar al numerador, obteniendo la probabilidad final que queremos. Y bueno, para esto, desde el punto de vista computacional, pues hay bastante, no vamos a entrar en caso por caso, pero hay bastantes algoritmos que nos ayudan a calcular estas cantidades, y se apoyan, pues como he dicho, de la estructura, lo que lo hacen más eficientes, y también de los datos que tiene cada nodo. Y bueno, ahora vamos a hablar de que estos modelos también nos sirven para generar nuevas muestras, nos sirve como modelo generativo. Y esto lo haremos utilizando las probabilidades condicionales, las full conditionals, y esto lo haremos utilizando el muestrador de Gibbs genérico, y esto se haría en principio obteniendo, a ver, no sé si se verá muy bien, está escrito a mano, pero digamos que tú vas a muestrear de la distribución de una variable condicionada por el resto de variables, ¿de acuerdo? Entonces, tú lo que vas a hacer es, vas a inicializar un valor para cada variable. Entonces, vas a calcular una muestra de esa variable dado todos los otros valores. Para la primera iteración, pues todos los que se han inicializado, tendrías este primer valor, ¿de acuerdo? Lo introduciríamos aquí, cogerías todos los anteriores, entonces ahora obtendría un valor para x sub 2 y así hasta completar todas las variables. Esto se hará un número grande de veces hasta llegar a la convergencia, y nos va a proporcionar nos proporcionará la distribución conjunta y así sus muestras. ¿Qué pasa? Que para este tipo de modelos es bastante fácil calcular digamos, estas fórmulas full conditionals que decía antes, que es de donde muestreas cada variable, lo que lo hace muy conveniente. ¿Sí? Viene representada por esta fórmula, que sería, sí, quizá nos metamos ahora mejor en el ejemplo de caso, ¿no? Pero que sería igual a una variable, digamos, de proporcionalidad, que sería esa variable que estamos muestreando por todos sus antepasados, y el producto por cada, digamos, descendiente, el descendiente dado las variables de los antepasados. Que quizás sería mejor. En el ejemplo, digamos que queremos calcular la probabilidad que teníamos antes, vamos a decir, imaginaros que queremos volver a calcular esta probabilidad, ¿de acuerdo? Ahora eso que lo vamos a hacer a partir del muestrador de Gibbs. Estas fórmulas vienen siguiendo la estructura de la fórmula, lo que sería mucho más difícil en otros casos que no hay una estructura gráfica. Ahora bastante más sencillo. A partir de estas fórmulas que tenemos, es decir, inicializaríamos B sub 0 y C sub 0, y entonces empezaríamos a generar. Esta después la introduciríamos aquí y no, aquí, perdonadme. Sí, efectivamente, la introduciríamos aquí, y así lo haríamos un número alto de veces hasta que llegáramos a la convergencia, y para calcular la probabilidad
pues sería solo coger las muestras que hayamos generado de C y las dividiríamos por el número de veces que hemos hecho este loop. Y bueno, eso sería como podríamos generar muestras a partir de estos modelos. Y bueno, ahora vamos a hacer unos comentarios finales sobre los diagramas de influencia, que es, digamos, esta abstracción de las redes bayesianas que hablaba al principio. Pues son, la verdad que digamos que en el grupo lo utilizamos mucho, estas estructuras son bastante útiles tanto para resolver y estructurar problemas de decision making, vamos, de hacer decisión. Vienen representados con un diagrama, vamos, perdona, es que me sale a veces la notación en inglés, que un grafo dirigido no acíclico, un DAC. Tiene 3 tipos de nodos que serían un poco digamos, perdonadme, quizás sea más fácil si vamos a tener 3 tipos de nodos que serían los redondos, ¿de acuerdo? Que indican aleatoriedad, es decir, una variable aleatoria. Tendríamos después hexagonales, ¿de acuerdo? Que son los que representan la utilidad, y una vez que tengamos la utilidad, los cuadrados, que es la decisión, ¿vale? Y bueno, habría otro que sería cuando hay un hexágono, cuando hay un doble círculo, que serían el determinístico, solo que no lo habíamos incluido en ese ejemplo. Y bueno, hay 2 tipos de arcos, los que van en los nodos de decisión y los que van tanto en los de utilidad o valor, que es otra manera de llamar a los nodos de utilidad, o a los de, perdóname, van desde los de aleatoriedad, van dentro de la aleatoriedad y los de utilidad o valor. Y bueno, se interpretan, dependiendo de cómo sean los nodos, lo interpretamos de manera diferente. Tendríamos el primer caso, que como hay una línea discontinua, significa que la decisión viene dada después de haber observado la muestra o el resultado con incertidumbre del nodo 1. Aquí es que hay una decisión y observando esa decisión del nodo 5 haríamos una decisión del nodo 6. En este caso como esto es continuo, no un arco discontinuo, indica que viene influenciado, entonces lo que suceda en este nodo influenciará al nodo 4, y en este caso la decisión que suceda en este nodo influenciará lo que suceda en el nodo 8. Para poner un ejemplo, ¿no?, de cómo esto se puede utilizar para resolver problemas de decisión, o para modelizar, mejor dicho, pensemos que somos el alcalde de una determinada ciudad, vamos a decir Nueva Orleans, por ejemplo, si una que digamos que es realista que pase. Entonces evacuaríamos la ciudad. Entonces digamos que el alcalde tendría que tomar una decisión bajo riesgo, ¿no? Y para ello consideraría una incertidumbre que sería el huracán tocará mi ciudad, y después sí tomo la decisión, y esto tendrá una utilidad, en el sentido, si el huracán toca la ciudad y no ha evacuado, pues tendrá una utilidad más baja que si el huracán sí lo toca y sí ha evacuado a la gente. Es decir, digamos que entre las combinaciones, los posibles valores que toman cada nodo, obtendremos una utilidad diferente. Después podemos incluir más fuentes de información. Pues, por ejemplo, imaginaros que
tendríamos la previsión meteorológica de una determinada cadena, una determinada institución. Y dado que este no es perfecto, este también tenemos incertidumbre, pues digamos que tendríamos en este caso tendríamos la previsión meteorológica. Esto lo veríamos, nos ayudaría a tomar la decisión sobre evacuar, y el que lo toque va a hacer que dependa también de la decisión. Es decir, si es muy probable que toque, pues este nodo también tendrá un valor diferente. Y al final el resultado es el mismo. Dependiendo de nuestra decisión y de lo que pueda pasar, pues habrá una utilidad u otra. Y bueno, principio, esto con la estructura de las redes se puede aprender digamos que se puede hacer con juicio de expertos, se puede también aprendiendo la estructura a partir de los datos. En el caso que voy a mostrar a continuación, los mezclamos los dos, es decir, al final eso dependería del estudio de uso. Hay bastantes maneras de hacerlo y bueno, iremos a... Pues ya imagino que será David, pues hablará de toda esta estructura cuando volvamos al Deep Learning y también con el Reinforcement Learning. Y bueno, un software que de hecho hemos utilizado que está muy bien para utilizar este tipo de modelos gráficos probabilísticos sería Jenny. Y bueno, tenéis todo en la página. Y bueno, esto sería la primera parte. Sí. Y arriba la P. Y ahora, digamos, esto es con los conceptos que he explicado, sería un trabajo que hemos hecho, que de hecho nos lo han publicado hace un par de semanas, en el que construimos una red bayesiana para predecir riesgos cardiovasculares. Para poner un poco de contexto, en Europa las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, suponen casi 4 millones de muertes al año y un 45% de todas las muertes que se producen. Y esto supone en tratamiento para este tipo de enfermedades más de 210 billones de euros. Por lo tanto, es importante tener una herramienta o método que nos ayude a manejar y controlar los distintos, herramientas que nos permitan predecir estos riesgos para hacer una mejor previsión y control de las enfermedades cardiovasculares. Para ello, pues hemos implementado una red bayesiana que utiliza, en el que las variables representarían factores de riesgo cardiovasculares modificables y no modificables. Tenemos como no modificables aquellos pues, que no se pueden alterar, por ejemplo, tu digamos, nivel socioeconómico, que quizás sí lo pueda alterar, pero no esperemos que pase seguramente en 2 meses. Los modificables, pues como pueden ser cosas relacionadas a la cantidad de ejercicio físico que realiza. Además de condiciones médicas, es decir, hablaremos más en concreto a continuación, pero puede ser la depresión. Después, para construir este modelo hemos utilizado un dataset bastante grande que nos ha proporcionado una empresa de seguros y hemos utilizado, como decía antes, estos datos con un algoritmo y también nos hemos servido del conocimiento de expertos para construir el modelo. Esto, digamos que con esta metodología obtenemos una forma interpretable de hacer inferencia y predicción sobre los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y nos va a proporcionar una herramienta de decisión para hacer diagnósticos, posibles investigaciones, tratamientos, etc.
Bueno, como comentaba antes, los datos nos los ha proporcionado una compañía de seguros. Son informes anuales desde el año 2012 al 2016 de varios trabajadores que, digamos, revisaba esta compañía. Una vez que nos dio estos datos, que venían datos relacionados con su salud, como puede ser la cantidad de ejercicio que hacían, los cruzamos con la información del censo, dado que teníamos datos personales, como, digamos, la zona donde vivían, para poder, digamos, a partir de esto, predecir su nivel socioeconómico y nivel de educación. Hemos hecho un preprocesado de datos, ¿vale? Donde hemos quitado outliers, duplicados, valores que estaban mal metidos o que directamente no había. Y dado que son los informes anuales de 4 años, para no tener casos de duplicados, hemos cogido solo el caso más reciente. Al final hemos acabado pues con un dataset que contenía más de 200.000 casos. Las variables que consideramos para construir el modelo son 13, que las podríamos dividir, como decía antes, en riesgos cardiovasculares no modificables, que serían 4, sin la edad, que bueno, uno podría discutirnos que la edad se modifica cada día, pero no como querríamos. Sexo, nivel socioeconómico, educación. Después, factores que sí son modificables, como la cantidad de sueño, o si la persona es fumadora o no fumadora. Y después, condiciones médicas. 3, se me acuerda aquí, que como puede ser la hipertensión, que está muy relacionada con enfermedades cardiovasculares o la diabetes. Digamos que las proporciones de los individuos, las marginales, ¿no?, de cada variable, se vendrían representadas aquí. Estas, digamos que no está mal, estas distribuciones que tenemos, porque reflejan varias tendencias del mercado laboral español, aunque es verdad que hay cosas pues, que no son exactamente iguales, como que haya esta proporción de hombres sobre mujeres. O, por ejemplo, también podríamos hablar de que existe esto que se llama, bueno, había otro caso que era el tema de la proporción de edad, de que la gente sea así tan senior, no es del todo, no es así exactamente, como, digamos, si cogiéramos toda la distribución trabajadora. Y hay otra cosa que se debe a cómo se han recogido los datos, que es de una compañía de seguros, que hacía seguros de trabajo a empresas, que es lo que se conoce como el efecto del trabajador sano. En el sentido, aquí hemos cogido una empresa que asegura a trabajadores, pero nosotros, para trabajar, uno se supone que debe tener determinadas condiciones saludables. Dado que estas personas quizás se encuentren en una situación de exclusión para trabajar, no estarían en nuestros datos, no verían representados, y esto es, bueno, una consideración también importante. Aunque es cierto que comparando esos datos, por ejemplo, como puede ser la depresión, si la depresión era 1, la hipertensión, no me acuerdo otros datos, si la hipertensión, las condiciones médicas, es verdad que comparándolos con un informe del INE de antes de la pandemia, eran diferentes, pero no tanto. Y bueno, digamos que primero, para construir digamos, la estructura de la red, lo que hicimos es, a partir de los datos, utilizamos este algoritmo que se llama Greedy Thick Thinning, para construir lo que es la estructura. Sí, la elección se basó en que estaba implementado en open source, en Jenny, y que tras probar todo, este fue el que nos pareció que daba mejores relaciones de causa-efecto entre los nodos, las variables. Y una vez que teníamos esta estructura, a partir de varias iteraciones con varios expertos, la iban modificando la red, y al final fueron 15 aristas añadidas, otras 15 las quitaron y 7 las cambiaron de
de sentido. Y bueno, una vez que teníamos esta estructura, pues ya pudimos calcular las tablas de probabilidad, que eso es lo que nos ayudará pues, a calcular también las distintas probabilidades. Y bueno, la distribución, un poco volviendo a lo que estábamos explicando antes, la distribución de probabilidad de todos los factores, de todas las variables, vendría dado por esta fórmula. Que bueno, que como podéis ver, pues bastante considerable y hablando como antes, pues todo viene resumido en la estructura gráfica. Como comentaba, este modelo nos puede servir como una herramienta para determinadas cosas. Una de estas sería para hacer determinados diagnósticos, dadas determinadas evidencias. Supongamos, por ejemplo, que pues tenemos un individuo o un conjunto de individuos con estas condiciones, que serían que tuviera una edad superior a 45 años, tuviera sobrepeso, durmiera menos de 6 horas, tuviera ansiedad. Y bueno, pues lo podríamos calcular utilizando la fórmula anterior, condicionando en ella, y veríamos que la probabilidad de que este individuo tuviera hipertensión es del 25,26. Esta probabilidad es bastante más mayor que la marginal, pues esto nos debería dar un indicador de que esta persona tiene un determinado riesgo a que tenga hipertensión. Pues, por ejemplo, se le debería indicar de que debería tomar determinadas decisiones, quizás hacer más deporte, etcétera, para reducir esta probabilidad. Y bueno, esto puede hacerlo con diferentes casos. Este primer caso sería el primero. Hicimos diferentes ejemplos, como por ejemplo las diferencias entre mujer y hombre, y como comentaba, el hacer actividad física es verdad que es una de las cosas que reduce mucho esta probabilidad. Entonces, a partir de la herramienta, de la RPS, hemos podido hacer un diagnóstico propagando la evidencia que teníamos, que es estos datos a través de toda la red. Bueno, también nos podría ayudar a hacer determinados estudios sobre la salud en general de la población. Por ejemplo, imaginaros que queremos estudiar cómo el índice de masa corporal se distribuye a través del nivel socioeconómico. Si pudiéramos ver que hay una determinada relación, podríamos calcular otra vez con nuestro modelo las distintas probabilidades, y aquí vemos que, por ejemplo, el índice de masa corporal es ligeramente peor para aquella población con una menor, con un nivel socioeconómico menor. Sería, ¿no? Si vemos que sería el número 1, pues veremos que, por ejemplo, tiene más cantidad de sobrepeso, también mayor probabilidad de obesidad. De todas formas, para concluir, esto es un ejemplo que pongo aquí, digamos, como de juguete, entre comillas. Para certificar esto, habría que hacer testado de hipótesis. Y bueno, bueno, esto también se podría hacer para otros casos, ¿no? He puesto antes el índice de masa corporal, pero por ejemplo para condiciones médicas, ansiedad, depresión, diabetes, hiperesterolemia o hipertensión, vemos algunos casos. Por ejemplo, la ansiedad vemos que se reduce con... curiosamente, cuanto menor es tu nivel socioeconómico, menor ansiedad tienes, según la herramienta, pero con la depresión sucedería un poco al contrario. Se ve una menor incidencia de depresión cuando tu nivel socioeconómico es mayor. Y por último, también nos puede ayudar a entender qué terapias para una persona, para un individuo, serían más convenientes dada su situación. Imaginemos que
hay un individuo que es un hombre, con una edad entre 44 y 54, nivel de educación y nivel socioeconómico alto, que entraría dentro de la obesidad en el índice de masa corporal, no realiza mucho ejercicio, no fumador, duerme poco, tiene ansiedad, pero no tiene depresión. Entonces, de los factores, digamos, de los factores cardiovasculares modificables, lo que podríamos sería como, digamos, hacer que cambiaran su valor a, digamos, valores que serían más recomendables. Por ejemplo, que durmiera más, que redujera la ansiedad, que hiciera más deporte o que bajara de peso. Y cambiando solo uno de estos tres valores, de una probabilidad inicial del 45,63, cuando tienes todos estos casos, vemos que, por ejemplo, reduciendo el índice de masa corporal, la probabilidad baja al 11%, que es bastante menor que los otros tres casos. Entonces, un profesional podría decir que lo más efectivo sería una determinada dieta, ¿no? Siempre dado las condiciones de esta persona, para bajar de peso. Y bueno, de hecho también el mismo modelo nos haría ver qué pasaría si pudiéramos mejorar todas estas condiciones, aunque quizá pues, eso tendría que ser más a largo plazo, quizás no sean incluso realistas. Si esto es lo de siempre, tiene que haber un profesional, no un matemático, en este caso. Y bueno, pues la probabilidad bajaría a 4,8%. Y bueno, este modelo lo hemos, digamos, exportado a un software, a Jenny, como decía antes, que lo proporcionamos para uso académico, lo podéis encontrar en la página del grupo. Y bueno, pues este ha sido el caso que os he presentado, que es una red bayesiana que hemos utilizando este proceso, digamos, mixto, no solo construyendo la estructura, no solo con los datos, pero sino también con el juicio de los expertos. Nos puede servir como una herramienta de decisión para salud pública o para diagnósticos. Esto, volviendo al caso de los cannabinoides que comentaba el otro día, se podrían combinar con funciones de utilidad para ver qué serían las mejores recomendaciones a realizar. Y bueno, también es verdad de que hay que reconocer, ¿no?, que al final en este estudio hay algunas limitaciones. Es decir, cuando pasamos esto al caso de la población española, pues no es exactamente idéntica. Como yo decía, se da el efecto del trabajador sano. También es verdad que algunas variables se han computado a través de datos que han completado los mismos pacientes. Aunque se hacen controles de seguridad, esto no son siempre, quizás esto no sea el mejor método. Es decir, si tú le preguntas a una persona cuánto deporte hace, usted creería que hace más deporte del que hace. Entonces, pues es verdad que aquí eso era una limitación que teníamos. Después no había datos concretos explícitos sobre la dieta. Es verdad que, por ejemplo, hay cosas que podríamos inferir, como que la podríamos inferir, como sería el índice de masa corporal o la diabetes, pero esto no serían los datos específicos de la dieta que serían más útiles, como podría ser el consumo de grasas, por ejemplo, o la ingesta de alcohol. Y bueno, que el modelo importante, que al final es para digamos que son una inferencia predictiva no causal. Es decir, no estamos buscando aquí, podríamos discutir si nos permite hacer inferencia causal del modelo, pero este no ha sido nuestro objetivo y además habría que asumir determinadas condiciones que es posible que no se den. Entonces, el modelo sería útil desde el punto de vista predictivo, no causal.
Y bueno, pues para más detalle aquí tendréis la referencia. Y bueno, pues eso sería todo.